Título del sermón: la membresía de la iglesia, parte 2. El texto bíblico, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Amén. Padre Celestial, le damos gracias. En esta tarde estamos delante de usted, delante de su presencia. Gracias, Señor, porque para nosotros es una alegría, es una gratitud de poder compartir un servicio de gratitud a usted, de tributarle la gloria, de poder orar juntos, de poder, Señor, cantar alabanzas a su nombre. Y le glorificamos, Señor, porque usted vive y porque usted nos sostiene siempre. Ahora queremos, Señor, que su palabra nos pueda estar ayudando y guiando, Señor, siempre a toda verdad y a toda justicia. Pedimos el auxilio, la ayuda, la dirección, la guianza de su Espíritu Santo, que sin Él no podríamos hacer nada, Señor. Le damos gracias, Señor, y que su Espíritu Santo sea obrando en la vida del predicador, Señor. Que me guíes a toda verdad, a toda justicia, que me direcciones, que coloques, Señor, ese sazón, Dios mío, eterno Dios, que nadie más lo puede entregar, sino Dios a través de usted, de su Espíritu Santo. Amén. Señor, que cada uno de nosotros estemos atentos para poder, Señor, ser expuestos a su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, ¿cierto? La membresía de la iglesia en su parte 2. El domingo pasado estuvimos viendo la parte 1, ¿se acuerda? Y estuvimos recordando un poco y diciendo de que este es un tema que no es tan fácil, o más bien dicho, un poco complicado, más difícil de lo que uno se da cuenta, y estuvimos viendo de que algunos consideran la membresía de la iglesia opcional, algunos necesaria, otros opcional y otros completamente insignificante, que no vale la pena de poder ser parte de una iglesia local, de poder estar congregándose, sino que era algo completamente a libre disposición. Y veíamos el domingo pasado que muchas veces nosotros estudiando ciertas palabras nos vamos aterrizando a un concepto bíblico de lo que es la iglesia local y de lo que es la membresía. Y estuvimos hablando, ¿cierto?, de la palabra imperio, que significa que se tiene toda la autoridad, que se tiene todo el poder y que puede hacer lo que bien le parezca con ese imperio que se tiene. Y nosotros veíamos a través de la palabra el domingo pasado que tenía que ver, ¿cierto?, quién puede tener la autoridad para hacer lo que bien le plazca. Y veíamos que el Estado normalmente lo hace, y teníamos algunos ejemplos de cuando alguien quiere abrir un emprendimiento, quiere abrir un negocio, quiere abrir una sociedad, ¿cierto?, limitada, sociedad anónima, por acciones o lo que sea, tiene que cumplir ciertos requisitos. Quien quiere abrir un negocio, antes de abrirlo tiene que tener una autorización, una patente municipal, tener un inicio de actividades y estar autorizados por el Estado para poder hacerlo. Y ahí veíamos también la pregunta: ¿pero qué pasa con la iglesia? ¿La iglesia es lo mismo que una empresa? ¿La iglesia es lo mismo, cierto, que
que un centro de madres, es lo mismo que un club deportivo. Y antes de responder eso, nosotros veíamos que Jesús tiene el imperio. Amén. Que Jesús tiene el imperio, Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Nosotros veíamos que Jesús, teniendo la autoridad de todas las cosas, Él delega autoridad a quien Él estima conveniente. Y en este caso nosotros veíamos que le ha delegado autoridad al Estado, ¿cierto? Por una parte, y nosotros nos veíamos que el Estado podía ser servidor de Dios y también vengador para castigar, según Romanos capítulo 13 en su versículo 14. ¿Ya? Pero la iglesia es, hermanas, tiene una autoridad delegada de parte de Dios y no de parte del Estado. Entonces, entendiendo bien eso, nosotros debiésemos tener una comprensión correcta del Estado, y eso no significa que nosotros nos vamos a volver, ¿cierto?, anti-ley, anti-Estado, porque cada ciudadano en forma individual tiene que cumplir con las leyes del Estado. Incluso la misma iglesia local, si tiene un edificio, tiene que pagar contribuciones, lo tiene que hacer, ¿cierto? Si tiene que tener una dirección, tiene que tener un código postal, porque es parte de un país, parte de una ciudadanía. Pero si hemos entendido que quien tiene el dominio directo sobre la iglesia local no es el Estado, sino que es Cristo el Señor. Veíamos que cuando no tenemos esa comprensión correcta, cuando no entendemos realmente, hermanos, esto, le damos mucho auge al Estado y consideramos la iglesia local prácticamente como nada. Y a lo mejor consideramos la iglesia local que es importante cuando está llena de multitudes, cuando hay personas que son empresarios adinerados, que están dentro de la iglesia, que esa es importante. Pero debemos entender que la iglesia local tiene autoridad delegada de parte de Dios, y no ha nacido la iglesia local por autorización del Estado, sino a través del imperio que tiene Jesucristo el Señor como dueño y como Señor de la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nosotros ahí colocamos correctamente en su lugar, hermanos, porque cuando nosotros no nos damos cuenta, cuando no le damos la autoridad que tiene la iglesia local, que quien es cabeza de la iglesia local, y le damos toda la autoridad, el poder al Estado, nosotros podemos, ¿cierto?, fácilmente y de esa manera tener una concepción equivocada de la membresía de la iglesia, y en la cual nosotros podemos asistir indefinidamente a una iglesia local sin ser miembro, sin ser parte de la iglesia local, ¿ya? O de lo contrario, también dentro de las prioridades del servicio de la iglesia local, dejarla en segundo, en tercer y en cuarto lugar, y poder faltar porque tenemos la prioridad 1, la prioridad 2, la prioridad 3, un montón de prioridades antes de poder ser parte y de congregarnos en la iglesia local. Eso es más o menos lo que estuvimos viendo el domingo pasado, y nos encontramos ahora aquí en Hechos, donde comienza la iglesia, ¿cierto? Donde comienza en Hechos capítulo 2, cuando están esos 120, ahí comienza la iglesia, ahí comienza a través, cuando desciende el Espíritu Santo, ahí comienza la iglesia, y que vamos a ir viendo un poco más adelante, algo más relacionado con la iglesia neotestamentaria, si nos da el tiempo, si no tendrá que ser en un tercer domingo, pero ahí nosotros nos damos cuenta, ¿cierto?, de que nos encontramos con un Jesucristo que entregó su vida a la cruz del Calvario
un Jesucristo que muere y un Jesucristo que resucita, que está después de resucitado, da instrucciones a sus discípulos, les da órdenes, les guía, les dice, ¿cierto? Muchas direcciones les da a ellos para que puedan estar y cumplirlas para la gloria de su nombre, y les ha advertido que no se muevan porque algo iba a pasar, porque él se tenía que ir, pero que iba a dejar el Espíritu Santo para que pudiese guiar a la iglesia, y que el Espíritu Santo estaría con nosotros siempre. Esa es la iglesia, ese es el comienzo de la iglesia. Entonces, cuando, hermanos, cada uno de nosotros, como hijos del Señor, cuando tengamos que abrir nuestra Biblia, cuando tengamos que buscar a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor, hermanos, no debemos nosotros, cuando nos toque nuestro momento a solas con la Escritura, con la palabra del Señor, para que Dios nos pueda hablar a través de la palabra de Dios, no busquemos señales de un club de miembros voluntarios. Cuando lleguemos a la Escritura y queramos buscar la membresía de la iglesia, no la busquemos y no esperemos encontrar eso. En su lugar debemos buscar para poder encontrarnos con un Señor y que está unido a su pueblo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que debemos nosotros entender cuando acudimos a la Biblia, cuando acudimos a la palabra del Señor referente a la iglesia local, referente a la membresía. No tenemos que buscar un club de miembros voluntarios, porque la Escritura no la vamos a encontrar. Lo podemos encontrar, hermanos, en un departamento de la municipalidad donde están todas las organizaciones sindicales, ¿cierto? Que tienen sus puertas abiertas, han sido autorizadas para poder trabajar, pero cuando usted y yo nos metemos a la Escritura, no vamos a encontrar ese tipo de membresía, hermanos, como miembros voluntarios, sino que nos vamos a encontrar con un Señor llamado Jesucristo y con un pueblo que Él ha comprado a precio de sangre, en el cual Él es el dueño y Señor. Sí nos podemos encontrar en las Escrituras como hermanos en una familia, como pámpanos en una vid. Así podemos encontrarnos en la palabra del Señor. Siempre se hace la pregunta, y en especial los que están en contra de la membresía en una iglesia local, ¿pero aparece la membresía eclesial en la Biblia? Y ahí, hermanos, porque eso es lo que sacan inmediatamente. Podríamos decirle, la palabra Trinidad no aparece. La palabra Trinidad no aparece, pero cuando vemos en la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, está la Trinidad ahí, actuando. Entonces, cuando nosotros, hermanos, buscamos los conceptos correctos, lo vamos a encontrar por todas las Escrituras. Y como decía en un comienzo, no es un club, pero sí, para poder entender la iglesia, podríamos verla como una embajada. La iglesia podemos verla como una embajada, ¿ya? ¿Por qué? Porque, hermanos, el concepto de iglesia implica mucho más que su autoridad institucional que tiene sobre nosotros. Porque la iglesia tiene una autoridad que es institucional, porque fue instituida por el Señor y tiene autoridad sobre nosotros como creyentes en formas individuales. Pero la iglesia implica mucho más que eso. Implica, como decíamos en el punto importante, como una familia, como un rebaño. Puede ser descrita en la Escritura como un templo. Como todas esas cosas pueden aparecer en la palabra del Señor, pero debemos entender que si nosotros vamos a las Escrituras y vemos la iglesia como una familia, y vemos la Escritura y vemos la iglesia como un rebaño, vemos la iglesia como un templo, todo siempre tiene que estar dentro de la estructura de autoridad de la iglesia local.
Siempre tenemos que verlo desde ese punto de vista, hermanos amados, porque si la vemos como una familia en el cual si yo quiero visito a mi familia o si quiero no la visito, hermanos, va a ser exactamente lo mismo que si nosotros lo estuviésemos viendo a la iglesia local como un simple club. Pero la Escritura está describiendo la iglesia como una familia, como un rebaño, como un templo, pero todas esas descripciones tienen que estar dentro de la estructura de autoridad de la iglesia local. La autoridad de la iglesia moldea los aspectos familiares de la iglesia local, de la vida de la iglesia, hermanos, de todos los aspectos. Está siendo moldeado, hermanos, para la gloria bendita del Señor. La autoridad de la iglesia va a moldearnos a nosotros mismos y nosotros no, hermanos, nosotros no vamos a moldear a la iglesia. Nosotros debemos someternos a ella, porque hay una cabeza que está sobre el pastor, porque hay una cabeza que está sobre el liderazgo. Y ese se llama Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Entonces, para poder comprender un poco referente a la iglesia local, porque ¿cuál es la idea? La idea es ir entendiendo a profundidad qué es una iglesia local para poder entender por qué debo ser miembro de esa iglesia local y lo que implica ser, hermanos, miembro de una iglesia o tener la membresía de una iglesia local. Y decíamos que la metáfora del puesto fronterizo o de la embajada es importante de poder entender lo que es una iglesia local, y podemos preguntarnos de dónde se puede sacar, hermanos, ese concepto, esa metáfora de la iglesia local como una embajada o como un puesto fronterizo, y lo sacamos del concepto bíblico del reino de Cristo. Cristo tiene su reino. Él es Señor. Él, hermano, tiene toda la autoridad. Entonces debemos entender que en el reino de Cristo la iglesia no es el reino. La iglesia local no es el reino. La iglesia local es el puesto fronterizo o es la embajada de ese reino. Porque ¿qué cosa es una embajada, hermanos? ¿Qué es un puesto fronterizo? Ese es la institución que representa una nación dentro de otra nación. Esa es una embajada. ¿Ya? Es una institución que representa a una nación dentro de otra nación y que viene, ¿cierto?, con todas las implicancias de su reino, de su nación, de su país, a representar a su país dentro de otra nación y a su vez estar atento a los ciudadanos de su país que están en el otro país para poder cuidarlos, para poder protegerlos, para poder abrir la embajada y para poder defenderlos. Eso es una embajada. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que la iglesia es una embajada, debemos entender que la iglesia está representando hoy y ahora un lugar futuro. Por eso la iglesia en este momento, la iglesia local no es entendida. Porque algunos encuentran, ¿cierto?, que son un grupo de fanáticos, un grupo de locos que en todo tiempo están reunidos, que tienen su servicio, tienen su culto, que alaban a Dios como algo que no tienen nada más que hacer. Pero nosotros, cuando entendemos el concepto de iglesia local como una embajada, estamos hablando de que la iglesia local es una embajada de un lugar del futuro, hermanos amados. Esa es la iglesia local. Representa la iglesia al grupo completo de las personas bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo, que se van a reunir al final de la historia
como cantamos las alabanzas. Es algo que va a pasar en el futuro, pero nosotros lo estamos viviendo, lo estamos cantando, lo estamos profetizando y lo estamos proclamando cada vez que nosotros nos reunimos, porque nosotros somos parte de ese futuro. Amén. Hermanos, y esa es nuestra embajada. Nosotros somos embajadores para la gloria del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros entendemos eso de la iglesia local, entendemos que hay un lugar en la tierra donde los ciudadanos celestiales pueden encontrar ahora mismo asilo y reconocimiento oficial, la iglesia local. Y eso es glorioso. O sea, ¿por qué? Porque todo creyente, todo que ha sido llamado por el Señor, hermano, es un ciudadano celestial. Que le pertenece a Jesucristo, que tiene su ciudadanía junto a Jesucristo el Señor, que es parte de ese reino amplio que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí y ahora mismo, hermanos, esos ciudadanos celestiales podemos tener asilo y podemos tener reconocimiento oficial a través de la iglesia local. ¿Por qué? Porque las iglesias representan el gobierno de Cristo aquí y ahora. Eso es lo que hace la iglesia local, hermanos. Reconocen y protegen a sus ciudadanos aquí y ahora, proclaman sus leyes aquí y ahora. Esa es la iglesia local. Estamos haciéndolo, hermanos amados. Los ciudadanos celestiales reciben asilo y una cosa importante, reconocimiento oficial. Esta es mi hermana que es parte de los ciudadanos celestiales. Este es mi hermano que es parte de los ciudadanos celestiales. Esta es mi hermana que es parte de los ciudadanos celestiales. Y en esta embajada llamada, ¿cierto?, iglesia local, recibe asilo, recibe reconocimiento oficial, representando el gobierno de Cristo aquí ahora, reconociendo, hermanos, y la protección de sus ciudadanos, y proclamamos su palabra, sus leyes aquí y ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos lleva a un tercer concepto que es muy importante para poder entender. Una iglesia local es una verdadera embajada establecida en el presente que representa el reino futuro de Cristo y su iglesia universal. ¿Se da cuenta? Y a veces nosotros tomamos tan en menos una iglesia local. No, que una iglesia pequeñita como la nuestra. No, que da lástima, pobrecitos. Hermanos, somos embajadores de Cristo. Gloria al Señor. Somos embajadores de aquellos ciudadanos que han sido nombrados como ciudadanos celestiales, que han sido perdonados, que su nombre está inscrito en el libro de la vida y que nos espera estar siempre con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, el concepto membresía fluye entonces de forma natural a través de esta ilustración de la iglesia local. Y podríamos, ¿cierto?, hacer la pregunta, ¿qué significa ser un miembro de la iglesia? Y considerando la iglesia local como una aduana, como un paso fronterizo, podríamos decir que la iglesia, ser miembro de una iglesia local significa ser alguien que cruza las puertas de la embajada asegurando pertenecer al reino de Cristo. Eso es ser miembro de una iglesia de Cristo. Entra por las puertas y dice, yo soy de Cristo. Yo pertenezco al reino de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos encontramos que la iglesia local es alguien que ha reconocido formalmente como cristiano
y una parte del cuerpo universal de Cristo. Eso es lo que hace la iglesia local. Reconoce formalmente como cristiano a alguien y también que es parte del cuerpo universal de creyentes. Gloria a Dios. Ahora, cuando la iglesia local reconoce, ¿cierto?, como parte del cuerpo de Cristo a alguien, no quiere decir que la iglesia podamos acertar siempre con decir, él es ciudadano del reino, porque puede que no lo sea, ¿cierto? Porque no todos los que están o los que asisten a una iglesia local, muy posiblemente no todos sean ciudadanos celestiales, no todos sean parte de Cristo. No todos sean porque Jesucristo a lo mejor aún no los ha llamado. Y puede que la iglesia local, hermano, no estén acertando siempre, pero sí la iglesia local tiene la responsabilidad de poder identificar y la responsabilidad de poder confirmar quién pertenece al reino de Cristo y quién no pertenece. Esa es una responsabilidad de la iglesia local. Se va dando cuenta que como va fluyendo la importancia de ser miembro de una iglesia local. Ser parte de una iglesia local es ser reconocido, identificado y confirmado que pertenece al reino de Cristo. Y eso es glorioso. Y eso es maravilloso, hermanos amados. Gloria a Dios. Entonces, ahí llegamos a un cuarto concepto importante, que el miembro de la iglesia es la persona que ha sido reconocida oficial y públicamente como cristiana ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial de confirmar a otros cristianos de su iglesia y supervisarlos. Entonces, hermanos, el miembro de la iglesia es la persona que ha sido reconocida oficial y públicamente cristiana ante las naciones. O sea, si uno de ustedes sale afuera, es reconocido oficialmente como cristiana, porque es parte de la iglesia, porque la iglesia la ha reconocido, ¿cierto?, como parte del reino de Cristo. Y si un creyente le toca salir a lo más cerca que tenemos aquí es Bariloche, en Argentina, ahí en la nación vecina va a ser reconocida, hermana, como miembro del reino de Cristo, porque es miembro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cada cristiano que es miembro de la iglesia y está siendo reconocido como parte del reino, ese creyente individual que pasa a ser parte de la iglesia tiene la misma autoridad oficial de poder confirmar a otros que puedan venir llegando posteriormente a través de las puertas de una iglesia local, donde digan: yo soy parte del reino de Cristo, yo soy parte. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta que también, como extensión, debemos, la responsabilidad de la iglesia es reconocer quienes son parte del reino celestial, pero también reconocer quiénes son lobos rapaces. Amén. ¿Se da cuenta? Y eso es importante, de la misma manera. Y por eso es importante la enseñanza, y por eso es importante estar instruido, siendo enseñado, pero enseñado correctamente. Amén. Gloria a Dios. Porque de otra manera podríamos tener servicios, ¿cierto?, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero si no somos correctamente enseñados, van a fluir los lobos rapaces como si nada. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, y eso a través de la escritura se llama discernimiento. Amén. Discernir quién pertenece al gobierno de Cristo, al reino de Cristo, y quién no. Obviamente la iglesia se puede pasar y puede, ¿cierto?, llamar hermano a quien no es hermano,
llamar, ¿cierto?, parte de la iglesia a quien no es parte de la iglesia porque Cristo no le ha llamado. Porque más que reconocerlo porque hizo una oración adelante, debemos entender que tiene que ser llamado por el Señor. Amén. En Juan capítulo 6 vemos todo ese capítulo largo que está describiendo que nadie puede venir si no fuese llamado por el Señor. Que Dios nos bendiga. Lo mismo en la oración de San Juan 17. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces la iglesia representa la autoridad del reino que Cristo nos ha dado, ¿ya? No como cristianos individuales, sino que como miembros de una iglesia local. Una cosa es entender que Jesús no nos dejó solos, hermanos. No nos dejó solo para que nosotros nos gobernásemos a nosotros mismos y nos declarásemos ciudadanos. No, yo soy hijo del Señor y listo. Y yo soy hijo de Dios y yo estoy en mi casa y no me importa la iglesia local, no me importa. No, la Escritura está describiendo que el Señor le dio una autoridad oficial a la iglesia local para poder quienes entren a sus puertas declarar o no, ¿cierto?, de que reconocer que han sido llamados y que son parte de la obra y de la iglesia del Señor. Entonces, como iglesia dejó una institución preparada para confirmarnos como creyentes y para poder moldear nuestras vidas cristianas y dirigirlas, hermanos amados, para la gloria de su nombre. Una cosa importante, que la iglesia local protege la reputación de Cristo. Y esto debiese a nosotros una doble responsabilidad. Porque la iglesia local protege la reputación de Cristo. Entonces es algo serio, es algo importante. Una iglesia local no es un grupo que se reúne, hermanos, para pasarlo bien, para divertirse. Como hemos visto en la predicación anterior, la prioridad de la iglesia local no es que haya ciertos grupos que nosotros nos alegremos y que podamos pasarlo bien. La iglesia local tiene dentro de sus responsabilidades proteger la reputación de Cristo. Entonces, entendiendo que la iglesia, hermano, es parte, ¿cierto?, es de una embajada que representa al reino de Cristo, que hay un Señor que se llama Cristo el Señor. Debemos entender que cuando hablamos de membresía, nosotros no nos unimos, sino que nosotros nos sometemos. ¿Se da cuenta? Cristo nos ha llamado, Cristo nos ha perdonado, nos ha limpiado de nuestra inmundicia, nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable, de perdición a salvación. Y entonces yo tengo que decir como un nuevo creyente, bueno, yo voy a ver si soy parte de una iglesia local. No se trata de eso. Quien ha sido llamado por el Señor, nos sometemos a ser parte de la iglesia. Y ahí nos vamos dando cuenta que se va como dando vuelta eso de, bueno, yo si quiero soy miembro, si no vivo por años visitando una iglesia, visitando otra iglesia o visitando otra iglesia y no me comprometo como ser miembro de una iglesia local, cuando no, debemos entender que nosotros no nos unimos voluntariamente así como si quiero lo hago, no, sino que nos sometemos, hermanos. Si Jesús ha provisto a la iglesia local de autoridad sobre nosotros, entonces no nos unimos simplemente a la iglesia como se hace a cualquier tipo de club, asociaciones benéficas, sino que nos sometemos a ella, hermanos, como lo hacemos con el gobierno. Cuando en nuestra parte como ciudadanos y tenemos que hacer algo, sí o sí nos sometemos, o nos llega la espada, o la espada se puede traducir en multas. Sí o sí nos tenemos que someter. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros.
Entonces los cristianos no se unen a las iglesias como un punto importante, sino que se someten a ellas. ¿Ya? Se someten a ellas. Después de todo, tanto la iglesia como el gobierno representan la autoridad de Jesús. Y esa es una realidad. La iglesia y el gobierno representan la autoridad, hermanos, de Jesús de distintas maneras, incluyendo los pastores y los líderes deben someterse de esta manera a la iglesia. O sea, los pastores no están para decirle, iglesia, sométase, y los pastores no someterse. Los pastores también tenemos que someternos, porque los pastores no somos los señores de la iglesia. El Señor se llama Cristo, se llama Cristo. O sea, una vez que nosotros hemos sido llamados y hemos escogido a Cristo, también tenemos que ser parte de la iglesia. No podemos ser escogidos, ¿cierto? Haber sido escogidos a Cristo y no ser parte de la iglesia. La iglesia ejerce la autoridad que le ha dado Dios de forma diferente al Estado. Mire lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 25. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, ¿cierto? Mateo 20, 25, y después en los versículos 26 al 28 también va a decir que la autoridad cristiana funciona entregando nuestras vidas por el bien de los demás, como lo hizo Cristo por nosotros. Allá hay una diferencia. Los gobiernos, los gobernantes se enseñorean, hermanos, y ejercen potestad sobre nosotros. Un miembro de la iglesia se entrega voluntariamente, se somete voluntariamente, hermanos amados, nuestras vidas por el bien de los demás, como lo hizo Cristo con nosotros. Gloria a Dios. Ahora, una de las cosas importantes de la iglesia local también es que la autoridad cristiana también funciona por el poder efectivo y transformador de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y ahí nos damos cuenta con la diferencia con el Estado, no con poderes manipuladores de persuasión o de coerción, hermanos amados, o como cuando se habla de coerción se está hablando de una presión ejercida sobre alguien para poder forzar su voluntad y su conducta. Eso no ocurre o no debiese ocurrir en la iglesia local, hermanos amados, de que puedan ser gobernadas las mentes de las personas en la iglesia local. Que no se use la tiranía, que no se use el miedo, que no se use, hermano, ninguna cosa que no tenga que ver con los medios de gracia que Dios ha dado para su iglesia. Entonces, la autoridad cristiana funciona a través de ese poder efectivo y transformador de la palabra del Señor y de la obra del Espíritu Santo que va produciendo en el creyente. Bendito sea el nombre de Dios. Aún así, nuestro Señor Jesucristo quiso que los cristianos se dieran a sí mismos y se sometan a sí mismos voluntariamente a la iglesia local. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros somos parte de la iglesia local porque nos hemos sometido a Cristo. O sea, ninguno está aquí, ¿cierto?, por cohesión. Ninguno está ahí porque esté presionado, sino porque nos hemos sometido a Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. ¿Por qué las iglesias son una amenaza no solamente nacional, sino que también internacional? Porque la iglesia, si usted se da cuenta, es una amenaza. Si la iglesia no fuese una amenaza, no existiría una iglesia perseguida. Y nosotros vemos que desde el comienzo, hermanos, la iglesia ha sido perseguida. Amén. ¿Será que pertenece a otro reino?
¿Por qué las iglesias son una amenaza nacional e internacional? En primer lugar, hermano, debemos pensar que todos los gobiernos que han perseguido a las iglesias y a sus miembros, estos gobiernos se equivocaron al considerar a la iglesia como una amenaza para su poder institucional. ¿Ya? Y debemos entender que Jesús no le dio el poder de la espada a la iglesia. Entonces, los gobiernos tienen miedo, tienen temor de la iglesia, tienen temor, hermanos, se sienten amenazados en su poder institucional las naciones, y de esa manera ellos persiguen a la iglesia, siendo que la iglesia tiene una autoridad paralela, pero Jesús no le dio la autoridad de la espada a la iglesia, y los gobiernos aún así persiguen a las iglesias. ¿Ya? Ahora sí, lo que deben tener claro los gobiernos es que aceptaron, hermanos, en que los miembros de la iglesia no le rendirían una lealtad completa e incondicional. Es una verdad. La iglesia va a estar quieta, va a ser un agente de paz siempre, hermanos amados, pero la iglesia no va a darle, los miembros de la iglesia no le rendirán una lealtad completa e incondicional a los estados de ninguna nación. ¿Por qué? Porque, hermanos, esa lealtad completa e incondicional se le rinde a Jesucristo el Señor. El único. El único. Entonces, en ese sentido, la iglesia los gobiernos se sienten amenazados por la iglesia. Se sienten que hay un peligro en los gobiernos, en su institución, con la iglesia, y de repente la sienten y las atacan. Mire, Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19 dice, viendo la iglesia del comienzo, Hechos 4, 18 y 19, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es bueno delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, hermano, cuando hay creyentes que son verdaderos, cuando hay creyentes que han entendido a qué reino le pertenecen, a qué reino pertenecen, quién es su Señor, quién es su Dios, quién es su amo, siempre la iglesia va a colocar a Cristo en primer lugar. Cada creyente, cada miembro de la iglesia son excelentes ciudadanos, porque un creyente debe cumplir con las leyes del país donde está viviendo. Cumplimos con las cosas, pero ¿qué pasa? Es cuando un gobierno, cuando un Estado quiere irse en contra de lo que dice la Escritura, en contra de lo que dice la palabra. Ahí el creyente, y ahí la iglesia local, no va a dudar en dos señores. Inmediatamente va a elegir a Cristo. Amén. Aunque eso le signifique persecución y muerte, aunque eso le signifique ser corrido de su casa, de su trabajo o de lo que sea, un creyente que ha nacido de nuevo, un creyente que ama a Cristo, un creyente que sabe que Jesucristo es nuestro Rey y Señor, nunca, hermanos, va a aceptar algo que esté directamente en contra de la palabra del Señor. O sea, en resumidas cuentas, la iglesia no se vende. No se vende. Porque la iglesia es esa embajada que está representando, hermanos,
un reino que va a venir en un futuro y que somos parte de ese reino y que vivimos para la gloria de su nombre. Y aquí están siendo reconocidos quienes son parte de ese reino, hermanos, y que vivimos para la gloria de su nombre. Entonces, por ese motivo sucede muchas veces esa persecución. Y el segundo grupo, hermanos, que comprende la importancia de este asunto es de los cristianos que han vivido persecución, y especialmente los que han vivido bajo la persecución aprobada del Estado. Ese es el segundo grupo, hermanos. Estos hermanos, y pónganse a pensar una cosa, y con esto ya vamos a ir terminando. Piensen una cosa, que aquellos que viven siendo perseguidos, porque mientras nosotros estamos aquí y mientras los creyentes necesiten salir a predicar en una multitud afuera, el Estado coloca, hermanos, a carabineros que los respalden y que los guíen. Pero hay otros lugares donde los hermanos están haciendo cultos debajo de la tierra, que no pueden tener una Biblia, que no pueden hablar de su fe porque inmediatamente son llevados presos e incluso pueden ser muertos. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos han entendido que son parte del reino celestial, que ellos son parte de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, hermanos, debemos estar siempre pensando que estos hermanos han arriesgado sus vidas bautizándose para pertenecer a la iglesia. Y cuando entendemos esa persecución que tienen muchos creyentes, y pese a ello se pueden bautizar haciendo un hoyo y colocando agua y se bautizan, muchos de ellos, hermanos, arriesgan su integridad, no solamente del padre de familia, sino que de su esposa, sino que de sus hijos, bautizándole para poder pertenecer a la iglesia. Entonces, a esos creyentes de que arriesgan su vida y aún así ellos han entendido lo que significa ser parte de la iglesia y ellos se bautizan para poder pertenecer a esa iglesia, no le digan a ellos de una membresía voluntaria, no le hablen a ellos de ser parte de una iglesia, ser parte o no ser parte de una iglesia, porque ellos, hermanos, han entendido que ser parte de la iglesia no hay otra opción. Ellos han nacido para la gloria de Dios, han nacido para ser parte de la iglesia, y si es necesario, ellos se han bautizado para poder pertenecer a la iglesia, no importa si terminan con la vida de ellos y de toda su familia, porque ellos han entendido quién es Cristo, porque ellos han entendido quién es la iglesia. Y la pregunta es, ¿nosotros lo hemos entendido? Muchos de nuestros creyentes, hermanos, que andan pululando de una iglesia a otra y no son parte nunca de la iglesia. Es como que tengo que buscar la iglesia ideal, como que tengo que buscar la que llene mis expectativas, lo que me guste, lo que no me guste, que tengo que ver una serie de cosas. Hermanos, tengamos cuidado. Nosotros no andamos eligiendo, nosotros nos sometemos a la iglesia del Señor, nos sometemos al cuerpo de Cristo. Que ojalá nunca, hermanos amados, suceda una persecución, pero hemos visto a través de la historia que cuando la iglesia es perseguida, nos sacudimos de nuestra flojera, nos sacudimos, hermanos, de nuestra pereza, nos sacudimos, y ahí la iglesia empieza a moverse y empieza a correr, y el Espíritu Santo empieza a guiar a la iglesia, y el Espíritu Santo empieza a direccionar, y algunos de los compañeros mueren y otros siguen predicando el Evangelio y siguen predicando la palabra de Dios.
Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros nos sentimos, hermanos, tranquilos, relajados, da lo mismo ser miembro de una iglesia, da lo mismo ser parte del cuerpo de Cristo, da lo mismo congregarme, da exactamente lo mismo. Total, Cristo me salvó y Él tiene que salvarme en cualquier momento. Y nos llenamos de humanismo y no está la palabra, no nos interesa congregarnos donde seamos expuestos a la verdad. No nos interesa congregarnos para que Dios nos pueda hablar porque nos molestamos, porque nos irritamos, porque nos hemos vuelto carnales, porque nos hemos vuelto tibios. Y lo peor de todo, que los años pasan y seguimos siendo a veces ni siquiera niños fluctuantes. Hermanos, debemos tener cuidado porque Cristo va a venir un día por su iglesia. Y si Cristo retarda su venida, lo hace por amor de los que no le interesa nada en estos momentos. De los que tienen 1000 prioridades. Pero cuando hay una iglesia perseguida, ojalá encontraran estas sillas vacías. Ojalá encontraran esta puerta abierta para poder congregarse y poder cantar alabanzas a Jesús y poder orar a Dios y levantar sus brazos y poder glorificar su nombre y exaltar su nombre. Pero los hermanos perseguidos no pueden hablar de Jesús, ni siquiera pueden llegar a algunos países donde hay persecución, ni siquiera pueden hablar, sino que simplemente llegan como haciendo ayuda humanitaria porque no pueden hablar de Cristo y arriesgan sus vidas cuando llega el momento y ellos empiezan a hablar del Señor y a hablar de Jesucristo. Y muchas veces nosotros tenemos enfrente nuestra multitud de personas y nunca le hablamos del Señor. Y nunca le hablamos de Jesucristo. Estamos envejeciendo. Se están perdiendo nuestras fuerzas. ¿Y cuáles son nuestras prioridades? Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos ayude. Para no solamente estar agradecidos porque Cristo nos llamó y nos perdonó, sino que entender que nos debemos someter al Señor, someter al Rey, someter a Cristo, hermanos amados, y vivir para su gloria. Y cuando entre de las puertas a alguien, como responsabilidad de la iglesia, reconocer quién pertenece al reino y quién no. Que esto quede grabado en nuestras vidas, en nuestros corazones, para seguir adelante. Y que cuando la palabra esté impactando nuestras vidas, en nuestros corazones, hermanos, nos vamos a estar pareciendo más a Cristo y menos afuera en el mundo. Porque muchas veces somos más influenciados por el humanismo que por la palabra del Señor. Somos más influenciados por las cosas del mundo que va a perecer que por los principios bíblicos en el cual nos encontramos a través de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Padre eterno, le damos gracias en este momento de poder estar delante de su presencia. Oh Señor, le damos gracias. Le damos gracias, pero le pedimos perdón porque muchas veces no entendemos, Señor, y no le hemos tomado el peso, lo que significa ser parte de tu iglesia. No le hemos tomado el peso, Señor, de que por qué motivo usted nos llamó, que somos parte de lo más lindo y lo más glorioso que ha podido pasar en nuestras vidas, ser propiedad de usted, de habernos perdonado, Señor, porque cuando nosotros nos ponemos a pensar, Dios mío, de acuerdo a nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra vida, nos esperaba solamente la muerte, nos esperaba una perdición con toda la justicia. Pero hoy estamos aquí, usted le ha placido de llamarnos sus hijos, de tenernos en esta pequeña embajada aquí, Señor. Ayúdenos
Ayúdenos para poder entender, Señor, su amor, ese amor que nunca lo vamos a entender del todo, pero por lo menos que pongamos atención a Él y le podamos decir, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos engordado tanto, Señor, sin amarte, porque nos hemos llenado de otras cosas y nos hemos olvidado de ti, Señor, y nuestros caminos se han alejado de usted. Pero hoy estamos aquí por tu gracia, estamos aquí por tu misericordia. Y te pedimos que nos ayudes y que podamos ser, Señor, esos embajadores en cadenas para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén.